Vesubio es quizás el volcán más famoso de la historia. El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, sepultó 2 ciudades romanas bajo metros de roca y ceniza y preservó para la posteridad una imagen casi perfecta del mundo antiguo. Eso lo saben los libros de texto. Lo que los libros no suelen contar es lo que ocurrió con una biblioteca. Una sola biblioteca, la única que ha sobrevivido intacta del mundo grecolatino. 1800 pergaminos filosóficos, sellados bajo 18 metros de roca volcánica, con textos que ningún ser humano vivo había podido leer jamás. Durante casi 300 años, los mejores especialistas del mundo intentaron abrirlos. Cada pergamino se deshacía al contacto. Cada intento de lectura destruía lo mismo que quería salvar. Y entonces, en el año 2023, una inteligencia artificial hizo lo que ningún experto humano había conseguido. Miró dentro de uno de esos pergaminos sellados, sin tocarlos, sin romperlos, y extrajo una palabra, solo una. Una palabra que llevaba 2000 años en la oscuridad. Y cuando los historiadores la leyeron, se quedaron en silencio, no por la tecnología, por la palabra. Si los misterios que el tiempo intentó borrar para siempre te generan curiosidad, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar esta noche no termina donde crees que termina. Para entender por qué ese silencio importa, hay que entender primero el problema que nadie supo resolver durante 3 siglos. Cuando el Vesubio entró en erupción, la ciudad de Herculano no murió como Pompeya. Pompeya fue enterrada por ceniza, despacio. Herculano recibió algo distinto, una avalancha de gas y roca a temperaturas que los geólogos estiman entre 300 y 500 grados centígrados. No hubo tiempo, no hubo escapatoria. La ciudad entera quedó carbonizada en cuestión de minutos. Y con ella, su biblioteca. Los pergaminos no ardieron en llamas. Se convirtieron en cilindros negros, compactos, frágiles como el cristal. Por fuera parecían carbón. Por dentro, según los especialistas, los textos seguían intactos, preservados por el mismo calor extremo que los había sellado. Palabras escritas cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo, congeladas en la oscuridad desde el año 79 de nuestra era. El problema era uno solo, pero resultó ser casi insalvable. La tinta con la que escribían los copistas romanos era de base carbónica. El papiro carbonizado también era negro. Tinta negra sobre superficie negra, sin contraste visible, sin señal detectable. Podías sostener un pergamino de Herculano en tus manos. Podías saber que las palabras estaban ahí dentro, pero en el momento en que intentabas abrirlo, se desintegraba. Y si usabas cualquier escáner disponible, la tinta era sencillamente invisible. 300 años de fracasos, 300 años de silencio. Para entender lo que se perdió, hay que saber qué era aquella biblioteca. Los arqueólogos la llaman la Villa de los Papiros, una mansión romana enterrada bajo lo que hoy es la ciudad de Herculano, en Italia. Fue descubierta en la década de 1750, cuando unos trabajadores que excavaban un pozo rompieron accidentalmente el techo de uno de sus salones. Dentro encontraron estatuas de mármol, mosaicos, columnas y también, repartidos por el suelo, cientos de objetos negros que en un primer momento confundieron con trozos de carbón. Los historiadores creen que la villa perteneció a Lucio Calpurnio Pisón Cesonino, suegro de Julio César, un hombre que acumuló no solo riqueza, sino conocimiento. Su colección contenía más de 1800 pergaminos, tratados filosóficos, textos científicos, obras de pensadores cuyos nombres todavía reconocemos hoy. Pero aquí está el dato que cambia el peso de la historia. Esta no es simplemente una biblioteca antigua, es la única biblioteca completa de la antigüedad grecolatina que ha llegado hasta nosotros. El resto, las colecciones de Alejandría, los archivos de Roma, las obras de los filósofos presocráticos, desaparecieron en incendios, guerras o simplemente por el paso del tiempo. Lo que sobrevivió de ellos
son fragmentos citados por otros autores, ecos de segunda mano, sombras de ideas que ya nadie puede verificar directamente. Esta biblioteca es diferente. Esta es la voz original. Y cuando los primeros excavadores del siglo XVIII se dieron cuenta de lo que tenían entre manos, ya era demasiado tarde para parte de la colección. Hay relatos de la época que describen a trabajadores lanzando pergaminos a las hogueras, porque los tomaban por leña. El cardenal Camilo Paderni, uno de los responsables de las primeras excavaciones, desechó cientos de cilindros negros considerándolos materiales sin valor. La erupción del Vesubio enterró la biblioteca. La ignorancia humana destruyó una parte de lo que el volcán había preservado. Lo que los investigadores del siglo XX fueron entendiendo poco a poco es que el problema no era solo técnico, era físico de una manera muy particular. Cuando los primeros escáneres modernos se aplicaron a los pergaminos de Herculano en los años 90, los resultados fueron extraordinariamente precisos, en un sentido y completamente inútiles en otro. Las máquinas podían ver la estructura interior del pergamino, podían distinguir cada capa de papiro enrollado, cada pliegue, cada fibra. El modelo tridimensional de un pergamino sellado era bello, incluso en su fragmentación, pero la tinta no aparecía. Carbono sobre carbono, negro sobre negro. Los escáneres no detectaban diferencia alguna entre la superficie escrita y la superficie sin escribir. Para cualquier tecnología disponible, hasta bien entrado el siglo XXI, las palabras sencillamente no existían. Los especialistas que llevaban años trabajando en este problema comenzaron a recibir el mismo diagnóstico repetido. La diferencia de contraste no está. No hay señal que extraer. Ninguna tecnología, presente o futura, podrá leer esos pergaminos sin abrirlos físicamente, y abrirlos significa destruirlos. Era una sentencia, un cierre definitivo, disfrazado de conclusión científica. Según varios testimonios de investigadores que participaron en los proyectos de aquella época, la comunidad académica mayoritaria había asumido que el contenido de los pergaminos sellados permanecería inaccesible para siempre. El problema no era de recursos ni de voluntad, era, en apariencia, de física. Brent Seals no lo aceptó. Brent Seals es informático en la Universidad de Kentucky. Lleva desde principios de los años 2000 trabajando en lo que él mismo denominó el desrollado virtual. La idea de que si se puede construir un modelo tridimensional suficientemente preciso del interior de un pergamino, es posible aplanar digitalmente sus capas en una pantalla y leer el texto sin tocar el objeto físico. Durante 20 años le dijeron repetidamente que era imposible, que el contraste no estaba, que los fondos no acompañarían un proyecto sin resultados probables. Seales siguió de todos modos. Lo que cambió la ecuación no fue un avance lento e institucional, fue una decisión arriesgada tomada en 2023. Hacer pública toda la información. Poner los datos al alcance de cualquiera en el mundo que quisiera intentarlo. En marzo de 2023, Seals, junto a los inversores tecnológicos Nat Friedman y Daniel Gross, lanzó el desafío Vesubio, un concurso abierto con $1.200.000 millones en premios, para cualquier persona en el planeta que consiguiera leer texto desde el interior de un pergamino de Herculano sellado, sin credenciales académicas requeridas, sin afiliación institucional necesaria, solo los datos y la pregunta. Lo que ocurrió a continuación no tiene precedente en la historia de la arqueología. Los organizadores del desafío Vesubio proporcionaron a los participantes escáneres de tomografía computarizada de altísima resolución de 2 pergaminos completos. Esas imágenes habían sido realizadas usando un acelerador de partículas en el laboratorio Diamond Light Source, en el Reino Unido. La resolución obtenida fue de 7,91 micrómetros por voxel, una finura suficiente para ver fibras individuales de papiro. Todo eso fue publicado en Internet, gratis, sin restricciones. En semanas,
Más de 2.700 equipos de todo el mundo habían descargado los datos. Ingenieros de aprendizaje automático, clasicistas, investigadores de visión por computadora y programadores autodidactas de decenas de países trabajaban en paralelo, compartiendo avances en tiempo real, publicando sus modelos, invitando a críticas de desconocidos. El ritmo era imposible de replicar en cualquier institución académica tradicional. Fue dentro de ese proceso acelerado donde ocurrió el descubrimiento que nadie había anticipado. Al analizar los escáneres con modelos de inteligencia artificial, varios equipos comenzaron a observar algo que los expertos humanos no habían detectado en décadas de trabajo. Las regiones del pergamino donde había tinta no eran idénticas a las regiones sin tinta. La tinta, al carbonizarse, había dejado un patrón de microfracturas ligeramente distinto, una textura diferencial invisible al ojo humano, imperceptible para los escáneres convencionales, pero detectables para una red neuronal entrenada específicamente para buscar esa señal. Las palabras no eran invisibles. En el fondo, solo nadie había sabido todavía cómo mirarlas. Luke Farritor, un estudiante de informática de 21 años que trabajaba desde casa con un equipo de computación personal, entrenó una red neuronal para detectar ese patrón de microfracturas a través de la superficie, curvada y estratificada del interior del pergamino. Youssef Nader y Julian Schilliger desarrollaron enfoques paralelos en las semanas siguientes, cada uno construyendo sobre los hallazgos públicos de los demás. El 12 de octubre de 2023, Farritor envió algo que hizo enmudecer al equipo de investigación del proyecto. Era un fragmento de unos 4 centímetros cuadrados de superficie virtual de papiro, y sobre él, renderizadas en gris fantasmal sobre fondo carbón, había letras. Letras griegas, claras, legibles, inconfundibles. Por primera vez en 2000 años, alguien había leído texto desde el interior de un pergamino de herculano sin abrirlo. James Bruce es papirólogo. Ha dedicado su carrera profesional a leer documentos griegos y latinos dañados, desvanecidos, fragmentarios. Es su trabajo. Es bueno en él. Cuando se sentó frente a la pantalla con el resultado del modelo de Farritor, su reacción no fue de un experto procesando datos. Fue de alguien que de repente ve algo que sabe que no debería estar viendo. Se inclinó hacia adelante. Se quedó quieto. Miró durante un tiempo largo, sin decir nada, lo que la máquina había extraído del pergamino catalogado como PHERS.Paris.4. Un pergamino que nunca había sido abierto, que seguía físicamente intacto, que nadie había tocado desde el año 79 de nuestra era. Era una palabra en griego antiguo que Bruce reconoció de inmediato. Porfiras, púrpura, una sola palabra. Pero no cualquier palabra. Bruce lo explicó después, todavía sin poder disimular la intensidad de lo que había sentido. La palabra púrpura se vuelve muy clara, dijo. Y esa es la palabra para el color púrpura. En el mundo romano, el púrpura no era un color. Era una declaración de poder sin equivalente moderno. El tinte específico, conocido como púrpura de Tiro, se extraía de caracoles marinos de la especie Murex, en un proceso tan laborioso que requería miles de ejemplares para producir un solo gramo de pigmento. En determinados periodos de la historia romana, una libra de lana teñida de púrpura costaba el equivalente en peso a 3 libras de oro. El emperador Nerón llegó a establecer como crimen capital que cualquier persona fuera de la familia imperial vistiera ese color. Cuando llevas ropa teñida de púrpura, continuó Bruce, significa que eres enormemente rico. Es como conducir tu Ferrari. Pero aquí fue donde la palabra dejó de ser solo un dato histórico y se convirtió en algo perturbador. Los investigadores comprobaron el nuevo texto contra cada pergamino de herculano previamente publicado. El pasaje no coincidió con ninguno. No era una sección nueva de un texto conocido. Era posiblemente algo que ningún ser humano vivo había leído antes. No una variación, no una copia. Potencialmente,
una voz completamente desconocida. La inteligencia artificial había leído un pergamino romano sellado durante 2000 años, y la primera palabra que salió de esa oscuridad hablaba de poder, de riqueza, de lo que el color de tu ropa decía sobre quién eras y qué podías hacer. Nadie supo explicar de inmediato por qué. Para entender por qué esa palabra inquietó tanto a los especialistas, hay que saber en qué contexto filosófico fue escrita. La colección de Herculano fue reunida, según los historiadores, en torno a las preferencias intelectuales de Filodemo de Gadara, un filósofo epicúreo del siglo I a.C. que vivió como pensador residente en la villa. Los pergaminos que habían podido leerse hasta entonces trataban casi exclusivamente temas epicúreos: la naturaleza del placer, la vida bien vivida, el argumento filosófico a favor de la sencillez frente a la ambición. El epicureísmo tenía cosas muy específicas que decir sobre el lujo, sobre el estatus, sobre exactamente el tipo de riqueza visible que el púrpura representaba en la cultura romana. Epicuro argumentó que el placer derivado de las exhibiciones extravagantes nunca valía la ansiedad que generaba perseguirlas y protegerlas. Sus seguidores construyeron argumentos filosóficos enteros alrededor de esa tensión. Un pergamino de esta colección, definida por el pensamiento epicúreo, que habla del símbolo máximo de poder romano, podría estar haciendo algo extraordinario. Podría ser una crítica del poder imperial, un análisis del deseo, un argumento filosófico sobre la diferencia entre lo que aparentas y lo que eres. O podría ser algo para lo que no tenemos categoría todavía. Una voz que la historia borró hace 2 milenios. Nadie lo sabe aún. Y esa incertidumbre específica, esa sensación de estar a un paso de escuchar algo que nadie ha escuchado en 2000 años, es exactamente lo que hace de este momento algo sin igual en la historia de la arqueología clásica. Hay un video del momento en que Brent Seals ve el texto descifrado por primera vez. Está sentado frente a una pantalla en una sala tranquila. La imagen carga. Seales se inclina hacia adelante y se queda completamente inmóvil. No celebra, no habla, solo mira. Y después, de un momento largo, dice en voz baja: lo que estoy viendo ahora es, de hecho, aquello que llevo buscando. 20 años escuchando que era imposible, que el contraste no estaba, que la tecnología nunca funcionaría. Y entonces, el silencio de 2 milenios se rompió con una sola palabra sobre la naturaleza del poder. Quedan al menos 500 pergaminos por descifrar. Debajo de 18 metros de roca volcánica en Herculano, los arqueólogos creen que existe una segunda biblioteca, todavía sin excavar, posiblemente con textos latinos que abarcarían temas que los griegos no tocaron. Aristóteles escribió cientos de obras. Conservamos menos de 30. Epicuro produjo más de 300 textos. Nos quedaron 3 cartas y algunos fragmentos. Hay una pregunta que me gustaría que te llevaras hoy. Si una sola palabra sobre el poder pudo sobrevivir 2000 años sellada en roca, ¿qué otros pensamientos sobre cómo vivimos, cómo gobernamos, cómo buscamos la felicidad están esperando todavía en la oscuridad? Si ese tipo de preguntas te quitan el sueño como a mí, este canal es tu sitio. Suscríbete y activa la notificación. Hay muchas más historias de este tipo esperando, y algunas de ellas son todavía más inquietantes que esta.